como les comentaba, aquí ya cerramos la brecha, ¿cierto? Ya este nudo nos dio un equilibrio, como era de esperarse, 0, 0. El nudo 3, Camila, también llegamos a un momento cero porque todo lo que estaba llegándole por este factor de distribución de uno lo estaba repartiendo. Lo estaba distribuyendo a que este otro nudo y este empotramiento de algún modo le llegaba, ¿cierto? Fuera solidario. Recuerden que aquí todo lo que comparte acá es un desbalance que después se balancea y manda un pedazo para acá y otro pedazo para acá, ¿sí? Entonces, todos los nudos están en interacción entre sí. La suma de factores de distribución en cada nudo nos da la unidad. Aquí como pasa, salvo en el caso donde tenga empotramientos, ¿sí? Bueno, este factor, ustedes pueden buscarlo también, digamos que una forma física de entenderlo, pueden buscar el método de tres momentos, de ecuaciones con tres momentos, y lo que pasa es que esto lo trabajan como si fuera una articulación con un tramo adicional de longitud muy corta, ¿sí? Cuando es una longitud muy corta, pues el EI sobre L, ¿cierto? Y la longitud es muy corta, pues el L se dispara, o mejor dicho, la rigidez como tal se dispara. Entonces da la sumatoria de un número sobre un número muy, 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 muy grande, que se aproxima a cero, por eso que es cero, para que lo físicamente también lo entendamos. No, no quiero que plantear esto por definición que siempre va a ser cero, sino que es una forma de plantearlo. Les hago llegar en un rato puede ser una imagen que tengo en un libro donde lo plantean de esa forma para que se entienda. Pero pues desde el método de la adecuación de los tres momentos, que no sé si lo vieron en materiales o no. Bueno, entonces pues ya conociendo estos momentos 27, 14, 400, 651 y 0, pues comparémoslo contra nuestra solución que ya teníamos, que era este. Pues miramos momentos, ¿no? 27, 14, 406,5 y 0. Recordemos que al igual que en ángulos de giro, el método de Cross nos da momentos, cortantes, axiales y demás esfuerzos o acciones internas, pues las calculamos por estática, ¿sí? Entonces, obtuvimos la misma solución por ángulos de giro o por el método de Cross, por una razón. El equilibrio de la estructura es uno solo. Entonces, si cambio las cargas, pues obviamente me cambian las condiciones. Si aquí yo llego y cambio la configuración geométrica, le doy otras secciones, pues va a ser, me va a dar lo mismo, ¿no? Pues, perdón, se va a alterar las reacciones. Ya podemos hacer en un rato un análisis de sensibilidad de qué es lo que pasa con esa situación. Y ya pues ustedes verifican, aunque ya lo hicimos para ángulos de giro, que estos cortantes me dan 85,94, 34,06, 209,35, 290,65. Grafico mis cortantes, grafico mis momentos, ¿sí? Siempre recuerden cómo es la carga, de cuál es la tipología de carga que está actuando sobre mi estructura para graficar mi diagrama, ¿no? Acá tengo una carga, 34, un cortante 3406, va constante, supongo que baja 120 para poder cerrar el diagrama, ¿no? Lo mismo acá. Llego con 290, va a bajar 50 por 10, 500, ¿cierto? O sea que este más este me tiene que dar 500, que es lo que va a bajar, pues gradualmente acá. Y como es una carga uniforme, su variación va a ser lineal. Y momentos, pues este 27,14, que mi producto de tensión es arriba, ¿cierto? 27,14. Este 406, con esta flecha, mi producto de tensión es abajo, ¿cierto? Pero como es negativo, mi producto de tensión es arriba. Y pues, si es una carga puntual, pues ya saben cómo es el diagrama de momentos cuando tengo cargas puntuales. Elemento 2, ingreso con 406.
que mi proceso de tensión es arriba, termino en cero, y este diagrama puede ser así, puede bajar, bueno, sabemos que por lo menos que es de orden 2 y que para datos más precisos voy con el método de los cortes, que ustedes también ya saben desarrollarlo de una forma amplia, ¿sí? Preguntas de este ejercicio. Reitero, estoy valiéndome aquí de la herramienta del Excel porque ya lo programo, ya me ayuda a hacer los ciclos más rápido. Pero lo más conveniente es que ustedes lo estén haciendo a mano, ¿sí? Pues yo les doy los datos para que ustedes vayan verificando, les dejo la solución para que ustedes vayan mirando si les da el ciclo, por qué da el valor, si es la mitad, si es el factor de distribución, etcétera, ¿sí? Para que se vayan capacitando al respecto. Y este es otro ejercicio que hicimos de la misma viga, no mentira, no era la misma viga porque le cambiamos las propiedades del material. Pero pues para este efecto, dejemos que sea la misma viga. Julián pregunta, Inge, yo tengo una pregunta, pero me gustaría hacerse al final de la clase. La pregunta de qué es, Julián, del proyecto o con respecto a este método? Del proyecto. Listo, entonces habilitemos un espacio al final de la clase para hablar del proyecto. Pues si alguien más tiene, pues, más preguntas, ¿sí? Entonces creo que Julián ingresó tarde a la clase porque al comienzo estamos hablando del proyecto. Pero bueno, listo, para que les vayan ocurriendo preguntas ahorita en el transcurso de la clase. Bueno, el otro ejercicio que planteamos con respecto a esta viga, digamos de una eh, condición parecida, fue un ejercicio de asentamientos. Entonces dijimos que esta viga de 10 metros cada elemento, eh, de una condición de material y de sección ya allí dadas, ¿cierto? Donde decimos que todas las, o los dos elementos tienen la misma sección, por ende, y la misma longitud y el mismo material, o sea, que tienen la misma rigidez, ¿cierto? Entonces, por ende, van a tener la misma rigidez, ya sabríamos cuáles son nuestros factores de distribución, ¿no? Podemos ubicar estos valores en la hoja de Excel y no tendríamos por qué tener ningún cambio. Y que tenemos un asentamiento de 3 centímetros en el punto central, en el nudo central. Ya habíamos definido por allá en ángulo de giro que tenemos un factor psi de 1/2, que era igual de 2/1, ¿cierto? Que es de el delta sobre L. Y aquí hacía referencia a ese delta sobre L, pues aquí lo tenemos, que estaba asociado eran a unos momentos dados por desplazamiento diferencial entre nudos. Entonces, si este nudo era inicialmente, o más bien, este elemento era inicialmente una barra recta, aquí yo estoy exagerándola, al someterla a una condición de cargas, pues este nudo y este nudo ya no se encuentran, no son colineales, sino se encuentran desplazados, deformados, de acuerdo al mismo estado de cargas, ¿sí? Y ese desplazamiento implica que hayan unos momentos. Un momento de magnitud menos 6 EI delta, perdón, menos 6 EI sobre L por factor psi de I hacia J o de J hacia I, dependiendo de dónde esté, ¿cierto? Pero si reemplazo este psi, en este caso, de J hacia I, por delta sobre L, me daría menos 6 EI delta sobre L cuadrado. Y recordemos que estas ecuaciones que vienen de ángulos de giro aplican el principio de superposición. Y cada uno de esos factores es un momento asociado. Entonces, que hasta el momento, lo que hemos desarrollado en Cross ha sido este término, el término del final, los momentos de empotramiento por cargas. Pero ahora, adicionalmente, vamos a utilizar este otro término, 6 EI delta
sobre L cuadrado, que es un término de momento asociado por deformaciones, ¿sí? O mejor aún, más específicamente, por desplazamientos relativos entre elementos. Asimismo, podría utilizar si tengo giros, ¿sí? Pero físicamente no es tan común esta condición de tener giros inducidos en la estructura como lo es tener asentamientos o desplazamientos. Entonces, ojo, anótenlo por ahí grande. 6i delta sobre L cuadrado, este término que sabemos de dónde viene, ¿no? Ya le hemos hecho como un rastreo a esta ecuación, de dónde venían todos los términos y sobre todo hasta dónde hemos llegado. Entonces, de acuerdo con esta configuración, pues volvemos a tener este mismo esquema, pero ahora no tenemos cargas. Es un esquema en el cual no tenemos cargas. Y los momentos de empotramiento, que saben que es la primera solución, van a estar dados por este factor de momento asociado a deformaciones, ¿sí? Entonces, en mi Excel, pues sabemos que si el elemento es el mismo, ¿cierto? O que el planteamiento es el mismo, más bien, voy a poner este como ejercicio, voy a duplicarlo más bien. No, cambiémosle el nombre. Como ejercicio A. Y ahora voy a poner un ejercicio B. ¿Sí? Y en B pues estoy diciendo que esta no es mi configuración, sino que voy a traerme la original. Voy a decir que es esta. ¿Sí? Listo, en vez de esta, aquí está diciendo que si cambia el material, hagamos el ejercicio 200 por 10 a la 6. 200 por 10 a la 6. ¿Sí? Longitudes son las mismas y la inercia que sea 2 por 10 a la menos 3. Sí, son las condiciones de mi ejercicio. Y ahora, pues, mis momentos de empotramiento no van a ser estos, sino que voy a anotarlos como 6EI delta sobre L cuadrado. Ya le puedo dar un poquito más como de presentación acá para que se entienda. No la tomo. Listo. Y sobre L cuadrado. Y pues nuevamente los cálculos más 6E es una fórmula más 6E por I dividido en, ay, perdón, por I
Digamos nuevamente 6 por I dividido entre L cuadrado. ¿Si está bien o no está bien? Veo algo raro ahí en esa magnitud. Ingeniero, creo que ahí falta multiplicar por el delta, por el 0.0003. Ah, el delta no lo he calculado, no, claro que sí. Entonces aquí el delta, calculémoslo como, el delta va a ser, los 5 centímetros eran 3 centímetros, dividido entre 10. Este es un dato de mi ejercicio, ¿sí? Entonces, 6i por delta sobre L cuadrado, ahora me da 72. Miremos cuánto nos da acá, como momentos de empotramiento. Bueno, no los incluí. Y acá pues va a ser lo mismo pero con signo contrario, ¿no? ¿Sí o no? No, me dan con el mismo signo. Recuerden que como yo tengo que esta es mi primera solución, ¿cierto? De mi estructura, cuando yo tengo este elemento, ¿cierto? Lo que yo voy a decir es, tengo un momento aplicado a este momento. ¿De qué magnitud? Para que se produzca. Bueno, ¿de qué magnitud no? ¿En qué sentido? Acá, así, ¿cierto? Para que se produzca esta flexión. Y acá, en la parte inferior, que sea así. Que si no estoy mal, es una pregunta que Valentina me hizo en clase, que si era positivo o era negativo. Entonces recordemos que, pues como esta, así va a ser la deformación de mi elemento, ¿cierto? Pues aquí estoy poniendo la recta, pero va a ser como la línea que está de fondo, ¿cierto? Entonces voy a tener tensiones aquí en la parte superior y aquí voy a tener tensiones en la parte inferior. Entonces, para que se me produzca una tensión aquí en el nudo de la izquierda, en la parte superior, este es el momento que yo le voy a poner, que para este caso será positivo o negativo. Positivo o negativo. Este momento, positivo, ¿no? Positivo, que induce a que tenga tensiones aquí en la parte superior. Recuerden que esta es la respuesta. Y para que el momento esté aquí en la parte inferior, las tensiones tienen la parte inferior, tengo que aplicar este momento, que también tiene que ser positivo. Entonces, aquí los signos son muy importantes. Ahora, aquí para que tenga momentos, en el elemento 2 momentos, perdón, tensiones en la parte inferior, tengo que aplicarle un momento que va a ser este, ¿no? Me va a producir tensiones aquí en este elemento en la parte inferior. Y este momento va a ser negativo. Y aquí, nuevamente en la parte superior, va a ser negativo. Entonces, para que tengamos en cuenta cuál es el signo de los dos momentos. Recuerdo la pregunta de Valentina porque me dijo, ¿cuándo yo sé si ese delta o acá, este signo, era positivo o era negativo? ¿Sí? Esta imagen es tomada del método de ángulos de giro. Entonces allá yo calculaba este menos, que por el menos de la ecuación del 6e y delta me da positivo, que corresponde con estos signos. Entonces acá voy a poner
mis momentos de menos 72 y de menos 72. Contando que los cálculos estén bien hechos, ¿no? Que yo esperaría que sí. Entonces, ¿preguntas hasta ahí? No hay preguntas. Listo. Entonces, pues ya como la programación estaba hecha, yo tengo acá un momento de 72 positivo, momento de 72 positivo, 72 negativo y 72 negativo. Pero miren qué es lo que pasa. En este nudo 2 voy a volver a borrar todos estos ciclos. Dice Luis Miguel. O sea, ya no se ponen los momentos de empotramiento. Pues sí y no, Luis Miguel. Lo que pasa es que esos momentos de empotramiento son ocasionados a cargas. Y de acuerdo con este sistema que estamos planteando, fue una condición de uso de la estructura como tal, y en este uso yo todavía no he puesto la carga, sino que yo solo terminé de construir mi puente de 20 metros, y antes de ponerle la carga, ya tuve un problema, no de la estructura ni siquiera, sino del suelo. Entonces, la pila del apoyo central se me asentó 3 centímetros. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que ese asentamiento de 3 centímetros indujo un estado interno de esfuerzos a mi viga, a mi puente, ¿sí? Que si le pongo carga, sí, ya más adelante le va a poner carga, pero pues de momento es una condición que se me da solamente por deformaciones. ¿Listo? Ok. Entonces ya el paso siguiente va a ser ponerle cargas y ponerle deformaciones, pero pues vamos de a poquito. Entonces, bueno, resulta que en el nudo 1, pues ya sabemos que los factores de distribución, si estamos llamándolo todo de acá arriba, la rigidez es la misma porque tengo la misma sección, el mismo material, la misma geometría completamente. Tengo un momento en el nudo 1 que puede ser por ser un empotramiento, y en el nudo 2, vean, está en equilibrio el nudo, ¿sí? Entonces, la pregunta, si está en equilibrio, ¿yo debería volverlo a equilibrar o no le hago nada? Y solo me preocupo por el nudo 3. O pues ya considero que la estructura está en equilibrio y esta es la solución de mi estructura. Pues ahí toca volverlo a equilibrar, ingeniero, porque se supone que en el nudo 3 existe todavía un momento. Ah, ok, pero el nudo 2 está en equilibrio. Entonces, ahora me preocupo solamente por el nudo 3. Esa sería mi pregunta. Pues sí, pero al preocuparse solamente por el nudo 3 se desequilibra el nudo 2. Ah, bueno, entonces como es un método iterativo, eso es un falso positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, bueno, el nudo 2 está bien, entonces ya todo, no tengo que volverme a preocupar por este nudo 2. No, pues resulta que si bien es cierto que de momento está en equilibrio, ¿cierto? La diferencia me da cero, pues bueno, paso por alto en este ciclo este nudo 2. Ya está en equilibrio. Me interesan los que no están en equilibrio. Voy al nudo 3 y ¿qué me encuentro en el nudo 3? Que tengo un desbalance de 72 negativo. ¿Por qué sé que es un desbalance? ¿Quién me dice por qué es un desbalance? Porque el momento debería dar cero. El momento debería ser cero, exactamente, por la misma condición de apoyo. Entonces, pues tengo que equilibrarlo. Entonces, ¿cómo lo equilibro? Con un 72 positivo multiplicado por el 100%, ¿cierto? Y ahora ese balance y ese transporte me manda aquí un momento.
que sí me empieza a afectar. ¿Sí? Entonces ahí es donde empieza, voy a botar la pelota de allá para acá y de aquí para allá. ¿De acuerdo? Entonces, este nudo que estaba en equilibrio, ahora se desequilibró, y este que estaba desequilibrado, se equilibró. Entonces vuelvo nuevamente, si ya mi programación quedó bien hecha, voy al ciclo 2. Entonces, pues este 36 de desequilibrio, lo equilibro con un momento de menos 36 afectado por los factores de distribución. ¿Sí? 50 para acá, 50 para acá. Y ahora pues distribuyo la mitad de 18,9, la mitad de 18,9. Listo. Acá no tenía nada, ese nudo 3, pero este 9 me volvió a desequilibrar. Entonces vuelvo nuevamente. Siguiente ciclo, vean, aquí voy abajo acumulando, voy en 0, lo cual es bueno, pero acá todavía no me cierra. Aquí cerró, pero acá se me amplió, ¿sí? Como para que veamos la evolución. Nuevamente es 0, pero acá cada vez está más pequeña esa diferencia. 51,47 con 0,14. Todavía no llego. Ya casi. Ya casi. Ya casito. De hecho que ya voy a aprovechar para hacer todos los ciclos. Como para no cambiar la programación. ¿Sí? Listo. Entonces vuelvo nuevamente a estar en equilibrio. Con un momento en el empotramiento de 61,71, 51,43, nudo 2, a izquierda y a derecha, negativo y positivo, bueno, positivo y negativo respectivamente, y un momento de 0. Comparémoslo con lo que nos da la respuesta. 619,52. Creo que yo tenía, están amplificadas en 10 las cargas. ¿Será que yo tenía amplificado acá en 10? 3 por 10 a la 9. ¿Sí me afectará eso algo o no? 619,52, 514,24. Bueno, se parece, ¿cierto? Tiene el mismo orden de magnitud. ¿A cuál le creen ustedes? ¿A ángulos de giro o a cross? Yo sé que alguno me va a decir, bueno, la mayoría me van a decir, no, mejor deformaciones compatibles. Sí, yo lo sé, pero saquémoslo de la colada de este momento. La diferencia no es mucha, ¿no? Seguro que la diferencia no es mucha. Pero, ¿qué es lo que pasa en deformaciones compatibles versus qué es lo que pasa en cross? Pues son dos temas. Uno, lo que ya habíamos visto cuando hicimos en la clase pasada, la comparación con SAP, ¿no? Pues que por un lado, eh, cross, bueno, ahí sí al igual que deformaciones compatibles, no estamos teniendo en cuenta las deformaciones axiales. Pero, por otro lado, recuerden que estos datos de deformaciones compatibles, nosotros los calculamos en función de una aproximación de unos ángulos. Entonces, pues muy seguramente si nosotros utilizamos todas las cifras decimales de los ángulos de giro, bueno, estamos comparando con ángulos de giro, si utilizamos todas las cifras decimales, pues muy seguramente nos puede cambiar la respuesta, se- tendiendo más hacia el resultado de Cross. Pero sí, Luis Miguel, la respuesta no es o sea, la magnitud de diferencia no es de consideración. Estamos hablando de 617 contra 619, o si quiero verlo 6,1 o 6,2 contra 6,2 prácticamente, si redondeamos, 514,29 para tenerlo en cuenta, ¿sí?
Si yo hago una gráfica de convergencia para aquí, para estos nudos 2 y 3, donde me traigo, este es balance, este es balance, este, 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 este. Es que interesante mirar cómo es el comportamiento. Miremos cómo es el comportamiento de estas dos condiciones. Hacemos unas líneas con esto. ¿Sí? Y vemos que empieza en 0, se desfasa, vuelve a 0, se desfasa, vuelve a 0, se desfasa, y cada vez va cerrando como tal esa variación. Pues aquí seguramente va a estar mucho más pequeña, pero se va a seguir viendo, ¿sí? Hasta ya vimos que un ciclo, por allá como en el 12, ya tenemos 0 diferencia, ¿sí? Acá tenemos un 0.01 kilonewton metro de diferencia. Entonces aquí ya acá pues empieza la diferencia, vuelve a 0 y va cerrando, ¿sí? Esto me parece bastante interesante de ver cómo es la convergencia, porque casi que cada ejercicio que hemos hecho ha tenido una convergencia diferente. ¿De acuerdo? En este ejercicio 3 voy a copiar la sección de este ejercicio 3. Vamos a mirar qué tanto nos puede llegar a cambiar. Vean, es susceptible de lo que pase con la sección, ¿no? Ahí lo que se fue solamente cambiar la sección, la rigidez de la sección. Entonces, la rigidez de la sección directamente me muestra cómo es la magnitud del efecto. Antes tenía momentos de 600. Ah, bueno, pues aquí cabe aclarar que aquí las unidades van a ser, no, pues igual, kilonewton metro cuadrado. Kilonewton metro cuadrado, ¿sí? Pero resulta que como este momento, este delta, o más bien este momento, es proporcional al delta y a la rigidez, pues voy a tener unos efectos diferentes, ¿sí? Voy a suponer para este caso, bueno, voy a devolverme para terminar el ejercicio de 617,14, ok. Y miremos qué es lo que pasa con cortantes. Nuevamente obtuve ya mis momentos, pues obtengo los cortantes, ¿cierto? Y con los cortantes y los momentos puedo hacer mis diagramas. Luis Miguel me pregunta, pues no es mucha diferencia dejarlo hasta el ciclo 6, ¿estaría mal? Luis Miguel me dice dejarlo hasta el ciclo 6, pues si lo vemos aquí en esta gráfica, Luis Miguel, resulta que todavía no está del todo, hay una variación, ¿sí? Acá hay todavía un desfase. Y el ciclo 6 tengo un desfase de 1,41 en este ejercicio. Entonces todavía no habría convergencia, sino que encuentro un momento, o sea, como si tuviera un empotramiento pequeñito, pero un empotramiento en este nodo. Y pues no sería la respuesta como tal del sistema. Todavía le podemos llegar a dar esta solución.
¿sí? Que pues ya es la que nos cierra con momento cero y con un momento de equilibrio en el nudo 2. Y que todo repercute hasta acá, hasta el momento de empotramiento. Entonces les decía, con la obtención de los momentos, obtengo los cortantes, ¿cierto? Por equilibrio, ya lo hemos hecho, en el elemento 1 y el elemento 2, y ya sabemos que pues, para el equilibrio no tengo unas cargas externas, en este caso, pues hago mis gráficas de cortante y de momento. ¿Sí? ¿Qué más preguntas hay al respecto? Sí, Luis Miguel, entonces, si me pregunta yo hasta dónde iría, yo me iría por lo menos hasta el ciclo 12, que yo ya estoy garantizando que están en cero. ¿Sí? Pues dependiendo. Si yo trabajo con dos decimales, si trabajo con un decimal, que muy seguramente cuando lo hacemos a mano es más conveniente, pues yo diría que en el ciclo 10, porque acá esto es punto 1, ¿cierto? En cambio que esto ya es cero, entonces ya lo tendría cerrado. No sé si hay más preguntas. Nos queda un minuto de sesión. Creo que la cierro y la vuelvo a abrir para que no nos quede cortada la siguiente actividad. ¿Listo? Entonces ya nos vemos, chicos.